Buenos días, compañeras, compañeros y profesora. Mi equipo y yo les vamos a exponer acerca de Estados Unidos durante el periodo de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra, de la historia de la potencia americana que desplazó a Europa. Comenzamos. El llamado periodo entre guerras es un conjunto de sucesos y hechos históricos que toman lugar en los años de 1919 hasta 1939, es decir, el término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Esos sucesos son de suma importancia debido a que en este periodo es la creación de los sistemas totalitarios, conocidos como fascismo y nazismo, así como la caída de la bolsa, lo que provocaría la depresión económica en 1929. Para entender estos sucesos debemos comprender los antecedentes de la historia de Estados Unidos, por lo que comenzaremos con la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias de América fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas en América del Norte con el Reino de Gran Bretaña y se dio entre los años de 1775 a 1783. Las principales causas fueron el aumento de impuestos a las colonias por parte de Gran Bretaña a las 13 colonias, destacándose entre ellas la ley del té y el timbre, la introducción de productos ingleses a las colonias y la Guerra de los 7 años entre Francia y Gran Bretaña, pues al tener conflictos con esta nación, Francia se demostraría en apoyo a las 13 colonias y su independencia. Otra causa demasiado importante es la Ilustración, pues este movimiento europeo nace en 1680 hasta 1715 y tiene como característica la libertad, igualdad, razón humana y laica. Sus principales representantes eran Diderot, Voltaire, Rousseau, John Locke y Montesquieu. Estados Unidos adoptó esta ideología, pues lo que ellos buscaban era una libertad que Gran Bretaña les estaba arrebatando, y mucho peor, cobrando. Los americanos comenzaron a proponer una América independiente con base en esta ideología, aunque al inicio de la batalla las 13 colonias no se vieron favorecidas y lograron el reconocimiento por Pitt de Gran Bretaña y su independencia en 1783 mediante el Tratado de Versalles, también conocido como la Paz de Versalles. Las consecuencias fueron el Tratado de París en 1783, por el cual se firma el conflicto. Estados Unidos es el primero en restaurar una república y estos hechos serán consecuencia de la Revolución Francesa e independencia iberoamericana. El conflicto de la Guerra Anglo-Estadounidense. Este fue un conflicto bélico entre los años de 1812 y 1815. Gran Bretaña se encontraba en guerra con Francia y aunque Estados Unidos aún no entraba o no pertenecía a este conflicto, Gran Bretaña trató de impedir a los barcos estadounidenses que se detuvieran en puertos franceses. Esto provocaría la restricción hacia Estados Unidos en el comercio marítimo con Francia. Gran Bretaña no se encontraba de acuerdo en que Estados Unidos mostrara una posición a favor de las guerras napoleónicas, por lo que realiza este comercio marítimo. Lo que detonó todo fue la compra de Lusitania por parte de Estados Unidos a Francia. En 1814 se firma el Tratado de Gante, dejando toda la estructura tal y como estaba antes del conflicto. Dentro de este mismo año también se lleva a cabo el Congreso de Viena, en donde Prusia, Rusia y Austria forman una alianza conocida como la Santa Alianza. Este tenía como objetivo la restauración del antiguo régimen. En 1823, James Monroe, quien era presidente en ese tiempo de Estados Unidos, decreta la doctrina Monroe, mostrándose a favor de la independencia latinoamericana. Esto los conoceríamos más adelante como conservadurismo y liberalismo. La guerra contra México. Esta se dio entre 1820 y 1830, debido a la declaración de la doctrina Monroe y su expansión territorial. La doctrina Monroe apoyó a la independencia latinoamericana, sin embargo, también sus objetivos eran una expansión territorial. Como se había mencionado anteriormente, México en ese tiempo se encontraba sumamente devastado y destruido debido a que había salido de su independencia contra España, por lo que el gobierno mexicano aceptó que los colonos se instauraran en Texas. Estos colonos tenían consigo a sus esclavos y México ya había abolido la esclavitud, entonces fue muy incongruente que dejaran entrar a los colonos junto con todos esos esclavos. Sin embargo, pues lo dejó. Y pronto tendrían conflictos estos colonos con el presidente Antonio López de Santa Anna, por lo que empezarían a pensar por una independencia y con la ayuda de Estados Unidos lucharían por esta. Después de la batalla del Álamo, Texas logró independizarse en 1836 a través del Tratado de Velasco. Esto debido a que había muchos más colonos anglosajones que mexicanos.
La anexión de Texas y la doctrina Monroe fueron el detonante para que Estados Unidos intervenga en esta guerra. Y en 1848, México se ve obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo y Estados Unidos anexa los estados de California, Nuevo México, Utah, Nevada, Colorado y parte de Wyoming. La esclavitud de Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país con desigualdad y racismo, y esta no sería la excepción. Estados Unidos fue uno de los principales compradores de esclavos para así mantener su mano de obra pesada y para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, en 1860, el Partido Republicano, que era dirigido por Abraham Lincoln, se mostró a favor del apoyo a la prohibición de la esclavitud y en todos los territorios de Estados Unidos. Esto no les favorecía o no les parecía a los sureños, debido a que ellos eran los que tenían la mayor cantidad de esclavos. Entonces ellos pensaban que este sería el inicio de la abolición, por lo que se mostraron disgustados. Por esto mismo, el 4 de febrero de 1861, los estados sureños crean la Confederación Sudista, en donde estarían en contra del Partido Republicano. Para 4 de abril de 1861, Abraham Lincoln se pide un ejército de 75,000 voluntarios para defender la unión de los estados sudistas, y finalmente el 6 de diciembre de 1865 se abolió la esclavitud en todos los estados. La Primera Guerra Mundial. Las causas profundas fueron las rivalidades imperialistas. En estos tiempos la ideología era muy diferente y ellos pensaban que la nación que no tuviera colonias no era poderosa. Por lo mismo, esto creó varias rivalidades entre los países que tenían muchas y las que no. También los sistemas de alianzas, pues aunque aún no había una guerra declarada, se encontraban dos sistemas muy importantes de alianzas, que eran la Triple Entente y la Triple Alianza. La paz armada o carrera armamentista para ver qué nación podía destacar primero, así como el nacionalismo y propaganda que se les impulsaba desde pequeños para tener un amor y un respeto hacia su nación. El estallido del conflicto fue la muerte del archiduque y heredero al trono Francisco Fernando. Esto después de que Austria-Hungría se anexara Bosnia y Herzegovina. Este suceso se conoce como la crisis de los Balcanes o como el incidente de Sarajevo. La Primera Guerra Mundial llegó a un momento de estancamiento que también es conocido como Guerra de Trincheras. Entre estas destaca mucho una batalla que se llama Verdún por la duración de 11 meses que tuvo. Al entrar Estados Unidos a esta guerra, se nota un desbalance a favor de la Triple Entente, y Alemania firma su redención el 11 de noviembre, por lo que trae consigo las consecuencias de la firma del Tratado de Versalles de 1919, que culpa en su totalidad a Alemania por haber creado esta guerra, así como las monarquías absolutistas son derrumbadas. En el Tratado de Versalles se lleva a cabo la suspensión del armamento de los buques y los submarinos y todo tipo de armamento de guerra sobre Alemania. También destacan los movimientos sociales conocidos como el feminismo, que más adelante tendrán su auge y lo veremos con mis compañeras, y Estados Unidos surge como una primera potencia económica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el periodo entre guerras. Este periodo transcurre del final de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda Guerra Mundial y abarca del año 1918 al año 1939. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Europa se encontraba ante una grave pérdida demográfica y ante un caos financiero que se dio por el costeo de la guerra. Después, Estados Unidos intervino con una serie de préstamos a potencias europeas para que pudieran lograr la reconstrucción de sus ciudades. Así se dio el surgimiento de Estados Unidos como una de las potencias más poderosas, y esto los llevó a la prosperidad de los años 20. Siguiente, por favor. La década de los 20 es mejor conocida como los felices años 20. Esta época se basó en la innovación técnica y los cambios de organización del trabajo, el uso de nuevos bienes y productos, el desarrollo de la publicidad y del marketing, el surgimiento de una sociedad de consumo, el crecimiento de la oferta, aumento del empleo, y se hizo famoso el lema económico de compre hoy y pague mañana, impulsando las ventas a largo plazo.
Los cambios económicos de esta etapa de prosperidad tuvieron grandes repercusiones en la vida cotidiana de las personas. El automóvil permitió que millones de personas construyeran sus hogares en zonas suburbanas. Las carreteras y la red de energía eléctrica se extendieron a zonas urbanizadas y esto impulsó el establecimiento de centros comerciales. También es importante destacar el papel que jugó la prensa. Durante este periodo, la radio empezó a tener un uso publicitario. Las empresas norteamericanas desarrollaron una producción en masa y con la ayuda de la radio pudieron fomentar la mercadotecnia. Es así como comunicaban sus productos a la población. Con la mejora de las condiciones de vida, Estados Unidos comenzó un aumento demográfico. Empezó a recibir inmigrantes europeos, pero la sociedad americana no estaría interesada en abrir las puertas de su hogar a los europeos, dando como resultado un racismo nacionalista. Es decir, los estadounidenses reforzaron las características que les brindan su identidad y empezaron a rechazar a las personas que tuvieran características de identidad muy diferentes a las de su país. El racismo nacionalista, combinado con el rechazo de la protesta social, alcanzó su auge en la inmediata posguerra. Las primeras huelgas se llevaron a cabo entre 1919 y principios de 1920 en la industria siderúrgica y en las minas de carbón debido al aumento de precios. Durante los felices años 20, igual como se mencionó, hubo un impulso al movimiento feminista. Gracias a los millones de muertos de la Gran Guerra, la industria empezó a quedarse sin mano de obra y esto daría como resultado la aparición de la mujer en la industria. Recordemos que antes la mujer se dedicaba únicamente a las tareas domésticas o solo a asistir a eventos sociales con sus esposos. La aparición de la mujer en la industria le daría un lugar que únicamente estaba reservado para el hombre. En 1920 fue aprobado el voto femenino, serían reconocidas como ciudadanas e incluso estos cambios se verían reflejados en su forma de vestir. Usarían ropa más sencilla, nuevos cortes de pelo y las faldas serían acortadas. Las innovaciones tecnológicas, de la mano con las técnicas de trabajo en cadena, edificaron la productividad del trabajo, lo que permitió el aumento salarial de los trabajadores, haciendo posible que el consumo se extendiera en masa. Así fue como surgió una clase media más involucrada en la economía, transformándola en una economía en la que el sector de servicios y el sector industrial tuvieran un mayor protagonismo. En el ámbito político, en este periodo se daría la Conferencia de Washington, el Pacto Briand-Kellogg, la Conferencia de Bruselas y la Conferencia de Génova, las cuales se verán a fondo más adelante. Esta época de optimismo y prosperidad duraría hasta 1929, cuando se dio la crisis financiera en Nueva York. En 1929, Estados Unidos había volcado más de 15 millones de dólares en inversiones en el extranjero, casi la mitad de los créditos y el resto en inversiones directas de corporaciones multinacionales. Entre 1924 y 1928, los estadounidenses prestaron en promedio 500 millones de dólares a Europa, 300 millones a América Latina, 200 a Canadá y 100 a Asia. Esta crisis afectó a todos los países que dependían de sus inversiones y préstamos. Esta situación dejaría a la clase trabajadora sin empleo, empeoraría sus condiciones laborales y gracias a esto, las personas buscarían cualquier tipo de trabajo por jornadas largas y un salario bajo. Aumentaría la pobreza, una disminución demográfica, el aumento de la mortalidad e incrementaría la desigualdad social. A su vez, Estados Unidos pasaba por un momento en donde el racismo a la comunidad afroamericana aumentaría muchísimo. El salario de las personas afrodescendientes era un 30% menor que el de una persona blanca y por lo menos el 50% de los desempleados también eran afrodescendientes. Pero para 1933, con la victoria electoral de Franklin Roosevelt y tomando una base en el pensamiento del economista Maynard Keynes, llegaría el conocido New Deal, que tenía como propósito sacar a la sociedad norteamericana de la Gran Depresión, tema que mi compañera Fernanda profundizará un poco en unos momentos. Bueno, la socioeconomía en el periodo de entreguerras. Después de la Primera Guerra Mundial, la vida económica pasaba de Europa a Estados Unidos y su crecimiento socioeconómico lo convirtió en el país más beneficiado por la guerra y la victoria. Las monedas europeas pasaron a depreciarse, abandonando su valor fijo y pasando el dólar a ser la única divisa segura.
Estados Unidos consiguió la hegemonía económica internacional, convirtiéndose en la primer potencia financiera, industrial y comercial que podía hacer frente a la escasez de Europa. La prosperidad de los años 20. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron un momento de euforia en Estados Unidos y algunos países de Europa, y por ello se conocen como los felices años 20. Desde 1922 comienza la recuperación económica y Estados Unidos vive una época de prosperidad y expansión económica que se desarrolló entre 1922 y 1929. Gracias a esto, el crecimiento de la producción y del comercio mundial, sus exportaciones se habían convertido en el primer suministrador mundial de manufacturas y capitales. La innovación industrial se vio reflejada con el automóvil, cine, teléfono, electrodomésticos, radio, al igual que las nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. La producción en masa avanzó con la mecanización de motores eléctricos y la combustión interna, al igual que la nueva forma de organización de trabajo en fábricas, conocida como taylorismo, y la producción estandarizada y en cadena, Fordismo, que le permitió a los Estados Unidos reducir costos con altos salarios, aumentar con alta productividad, y junto a la concentración empresarial que consistía en la creación de grandes grupos que podían invertir mayores cantidades de capital. La participación femenina a lo largo del esfuerzo bélico fue de trascendencia, manifestando que antes que mujeres concentradas en sus propios intereses eran patriotas. El 2 de noviembre de 1920, las mujeres tuvieron por primera vez el derecho constitucional de votar para escoger un presidente. Este cambio hacia el empoderamiento femenino de la mujer fue facilitado por la reducción a la natalidad y la aparición de electrodomésticos, que reducían el tiempo que pasaban limpiando su hogar. El sufragio femenino no cambiaría mucho en la política general del país, ya que los negros del sur seguirían siendo excluidos de la votación. El modelo americano, American Way of Life, se convirtió en el modelo de vida que quería todo el mundo, gracias a la difusión de su prosperidad, democracia económica que mostraba bienestar y el modelo de comportamiento social que ofrecía tiempo libre para viajes, diversiones y vacaciones. Un estilo de vida con una mujer liberada, acompañada de una moda intrépida. Los medios de comunicación contribuyeron a crear una cultura de masas, que fomentaba el consumo masivo estimulado por la propaganda y el crédito barato. La mujer del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, fue posible modificar los estándares y estereotipos sociales impuestos a través del tiempo sobre las mujeres, ya que surge un nuevo modelo femenino basado en la nueva mujer americana, poniendo en evidencia que la mujer sería capaz de sacar adelante al país, consiguiendo mayor acceso a la educación y logrando desenvolverse en el ámbito profesional, ocupando puestos en fábricas, industrias e inclusive en el ejército, influyendo en su forma de vestir y mostrando dependencia económica y nuevas costumbres sociales. Durante la era del jazz nacieron las flappers, jóvenes urbanas solteras de clase media que tenían un trabajo en la cambiante economía estadounidense, como secretarias, operadoras telefónicas o vendedoras en tiendas departamentales. Con las flappers nacía un nuevo estilo de vida de mujeres, que usaban faldas cortas, no llevaban corsé y lucían el famoso corte bob cut. Se convertirían en la nueva generación que se separó de los valores y costumbres tradicionales. La mujer rompió estándares haciendo uso de su cuerpo y su belleza en fotografías para pósters publicitarios, que servían como incentivo para los soldados durante la guerra. Todos estos cambios lograron traer desarrollo, libertad y nuevas oportunidades a la sociedad femenina, cambiando no solo la perspectiva que la sociedad mantenía sobre ellas, sino que haciendo una conexión cultural entre género e identidad, cambiando de manera positiva la moda y mejorando las condiciones de la mujer para vivir su propia vida sin depender de ningún hombre. El tema más controvertido del periodo de 1920 a 1933 fue la Ley Seca, donde se consideraba ilegal la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas, aunque no su posesión y consumo, dando origen a un periodo de violencia donde bandas organizadas de criminales controlaban la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Gracias a esto florecieron grandes fortunas ilegales como la del jefe mafioso Al Capone en Chicago, que llegaría a sustraer cerca de $60 millones en 1927. El jazz fue de las mayores expresiones culturales del siglo XX, comenzando en Nueva Orleans a principios de los años 20. Luego de que la discriminación a la raza negra los hiciera migrar en 1910, el jazz logró reunir a las personas, promover el diálogo entre culturas, diversidad y respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la erradicación de la discriminación, fomentando la libertad de expresión y de igualdad de sexos entre la sociedad. El éxito de la música fue porque eran perfectos para un baile desenfrenado. Que causaba furor entre los jóvenes flappers, siendo Chicago el centro principal para el jazz en los años 20 por sus clubs nocturnos, y a pesar de estar ubicado en Harlem, se prohibía la entrada a los negros, donde Nueva York alojaba a los mejores músicos afroamericanos.
El Charleston fue el principal baile del jazz, simbolizó la despreocupación, locura y empoderamiento femenino, ya que la mujer no era llevada por un hombre, siendo el símbolo de los años 20 y pasando completamente de moda al inicio con la Gran Depresión. La crisis de superproducción en la agricultura tuvo una caída en precios agrícolas, provocando un endeudamiento en agricultores y en la producción de alimentos. De la misma forma, en sectores industriales tradicionales, como lo eran textiles y siderurgia, que padecieron de sobreinversión, sobreproducción y paro estructural, mientras que nuevos sectores, eléctrica, petróleo, química y automóviles, tuvieron un crecimiento acelerado. A finales de la década de los años 20 ocurrió la mayor inestabilidad en la historia del capitalismo. El sistema económico que se apoyaba en préstamos a corto plazo que se otorgaban con facilidad para financiar las dificultades de devolución de los propios préstamos y créditos terminaron en un endeudamiento progresivo en los sectores económicos. La caída de la Bolsa de Nueva York fue el 24 de octubre de 1929 y marcó el inicio de la crisis financiera, la Gran Depresión. Sus causas fueron la sobreproducción y especulación. Las nuevas técnicas y el incremento de rendimientos laborales aumentaron la producción en los años 20, un crecimiento que no iba de la mano con la demanda. Por lo que la sobreproducción tuvo una caída en los precios, la quiebra de empresas que provocó un enorme desempleo afectando a obreros, campesinos y clase media, provocando un resentimiento social y radicalización política que impulsó movimientos revolucionarios como el comunismo y movimientos de extrema derecha. La crisis afectó a todos los sectores de la economía estadounidense debido a un proceso en cadena. El primer afectado fue el sector bancario. El crack provocó que retiraran de manera masiva todos sus depósitos, por lo que los bancos no pudieron afrontar la repentina demanda de liquidez, ya que los fondos se encontraban en inversiones y préstamos que no podían cobrar debido a la bancarrota de sus deudores. El retroceso de inversiones y créditos, base primordial de la financiación industrial, transmitió los efectos de la crisis al sector industrial y comercial. La economía había caído en un círculo vicioso y el desempleo dejó menos posibilidades de reactivación. La inestabilidad se extendió al resto del mundo por medio de dos canales: el comercio internacional, ya que entre 1929 y 1932 se redujo 2/3 la demanda de importaciones internacionales, que paralizaron al comercio mundial, y las finanzas internacionales, que hundieron a Europa durante su proceso de reconstrucción, ocasionando quiebras bancarias e industriales. La crisis causó consecuencias sobre el sistema económico capitalista y su difusión mundial se prolongó durante los años 30. El tejido social de Estados Unidos fue derrotado por la crisis. Una cuarta parte de los niños sufrieron desnutrición en Nueva York. Cerca de 20,000 niños fueron acomodados en instituciones, ya que sus padres no podían mantenerlos. Y miles de personas sin hogar deambulaban por el país en trenes de carga. El orden internacional rompió el espíritu de solidarización y colaboración entre países y comenzó una práctica de nacionalismo económico. En 1933, Franklin Delano Roosevelt fue elegido presidente. Su política se conoció como New Deal, donde el Estado dio préstamos a empresas en crisis y ayuda a agricultores, realizando obras públicas y brindando trabajo a parados, mejorando la situación de los obreros y reduciendo su jornada de trabajo, fijando un salario mínimo y extendiendo seguros de paro, vejez e invalidez, reconociendo derechos sindicales y de huelga, todo para que se volviera a consumir y la industria se recuperara. Estados Unidos siguió defendiendo la democracia y fue extendiéndose gracias al voto de la mujer y la legislación social que avanzó en seguridad social y jornadas laborales. Estados Unidos se vio forzado a adoptar una postura de agresión en los actos de Alemania e Italia en Europa y de Japón en Asia, siendo el único país con la capacidad de proporcionar bienes y ayuda financiera a gran escala durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1941, Estados Unidos y Gran Bretaña se encontraban como líderes de la economía internacional. Trabajaron en el diseño de un sistema económico de posguerra, que se celebró en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, estableciendo los principios de lo que sería un nuevo orden económico y financiero cuando se terminara el conflicto social. El conflicto bélico. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la política interior de Estados Unidos, y para empezar les voy a hablar sobre el sistema político de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos es una república presidencial federal integrada por 50 estados que cuenta con una constitución que data de 1787, la cual ha sido objeto de 27 enmiendas en más de 200 años. El gobierno estadounidense está compuesto por una división de poderes que es el ejecutivo, legislativo y judicial, que es la base de su sistema checks and balance. Cada estado cuenta con una constitución propia, su división de poderes y una importante autonomía política y administrativa resultante del federalismo que prevalece en el país.
En cuanto al sistema federal, es el sistema político por el cual las funciones de gobierno están repartidas entre el poder central y los estados asociados. El régimen presidencialista es un sistema de gobierno planteado en Estados Unidos que es contrario al parlamentarismo y cuenta con así, bueno, y el presidente es el encargado del poder ejecutivo y también actúa como jefe de gobierno o jefe de estado. La Constitución de 1787 es la que rige el funcionamiento de Estados Unidos y fue adquirida el 17 de septiembre de 1787 en la Convención Constitucional de Filadelfia y posteriormente fue ratificada por el pueblo en convenciones de cada estado. Está formada por todas las reglas fundamentales de la nación, promulga la forma de gobierno y garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses. En cuanto al poder ejecutivo, está integrado por el presidente, el vicepresidente, el gabinete del presidente, está compuesto por 15 secretarios o departamentos o ministerios, la oficina del presidente y las agencias independientes del gobierno. El poder legislativo está constituido por la Cámara de Representantes y el Senado. Su principal trono es el Capitolio de Washington. El Senado está formado por 100 senadores, que son 2 por cada estado. Y en cuanto al Poder Judicial, está constituido por la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los juzgados federales de distrito y los tribunales especiales como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el de apelación de combatientes. Durante este periodo se desarrollaron 2 manifestaciones que quedaron marcados en la década de los 20. En primera instancia fue el desarrollo de un fuerte conservadurismo moral que alcanzó unas altas cuotas de fenómenos como el crecimiento de grupos racistas y xenófobos como el Ku Klux Klan y la prohibición de ciertos hábitos identificados como corrosivos de la identidad nacional e identificados desde esa idea conservadora de los extranjeros. Con el fin de terminar con estos comportamientos se promulgó la ley seca que ya fue mencionada anteriormente, aunque cabe señalar que esta ley fue anulada en 1933 por iniciativa de la administración demócrata. El Ku Klux Klan es la justificación de valores americanos y fue nacido después de la Guerra de Secesión con el propósito de aterrorizar a la población negra de los estados del sur. Y en segundo lugar, los poderes públicos estimularon un modelo económico marcadamente liberal, inclinado a defender los intereses de los empresarios en perjuicio de las asociaciones de trabajadores, cuyas organizaciones sindicales fueron vistas por la patronal y los conservadores con manifiesta hostilidad al ser relacionadas con el bolchevismo soviético. Estados Unidos se presenta ante el mundo como una ejemplar democracia. Es fundador de la llamada soberanía popular, la cual se remonta a la fundación de la nación, concibiendo un auténtico sistema en el que se asesora frecuentemente al pueblo para que confirme instituciones que ponen el poder en manos de la oligarquía. Este sistema logra adentrarse en el plano interno gracias a una serie de parámetros jurídicos que impiden el surgimiento de alternativas y se inicia mediante trucos y manipulaciones que incluyen el uso de máquinas de votar, cuyo buen funcionamiento es imposible verificar. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se confirmó el papel de liderazgo de Estados Unidos en los asuntos internacionales. En el país se amplió el tamaño y el alcance de gobierno e incluso ayudó a la mujer a asegurarse el voto luego de que miles de ellas ingresaran a las Fuerzas Armadas y trabajaran en fábricas. En cuanto al presidencialismo, durante este periodo, en primera instancia se encuentra Woodrow Wilson, quien fue sureño y perteneciente al Partido Demócrata. Para la campaña de su segundo mandato en 1916, prometió que los Estados Unidos iban a ser neutrales y no iban a verse involucrados en la Primera Guerra Mundial. Wilson no aprobó que las mujeres y los afroestadounidenses ganaran derechos de ciudadanía completos, pero también fomentó el autogobierno, con nominación directa de los candidatos y elecciones honestas. Aparte de que decretó la Reserva Federal y la Comisión Federal de Comercio. La primera de estas instituciones apoyó la fundación de un sistema bancario regional en control gubernamental de la moneda del país y la segunda bajó los aranceles de importación. Después entró la presidencia Harding, que fue representante del Partido Republicano y su campaña se basó en la lealtad de su partido. Apoyó las ideas de una asociación de naciones, pero no la Sociedad de Naciones de Wilson. Además, intercedió por un sistema de presupuesto federal, una política de aranceles restrictivos y un subsidio para compra de barcos, normas migratorias más precisas y cargas tributarias más reducidas. Los presidentes Warren Harding y Calvin Coolidge bajaron los impuestos y el gasto, eran pro paz y estaban en contra de los polémicos telefónicos. Recogían la normalidad en vez de tener miedo.
Para Coolidge, el derecho internacional era la mejor estrategia para evitar la guerra, respaldado del pacto Kellogg-Briand para hacerlo ilegal. Hoover entró al cargo el 4 de marzo de 1929, representante del partido político. En cuanto al crack de 1929 y la depresión de los años 30, cambiaron el significado de la política económica americana por un creciente internacionalismo de Estado, que se vio reflejado en el New Deal, incitado por el demócrata Roosevelt. A diferencia de los estados europeos, afectados por una gran inestabilidad política y social, la democracia americana exhibió una gran solidez y ni las dificultades económicas y sociales de la Gran Depresión consiguieron debilitar sus estructuras. De acuerdo a esta crisis y a esta Gran Depresión, en los Estados Unidos se eligió la reforma del sistema capitalista liberal. Se fundó a partir de 1933, cuando Roosevelt llegó a la presidencia. Y en sus primeros 100 días en el cargo, Roosevelt ejecutó sus 15 principales leyes para crear empleos y reiniciar la industria, la economía y de manera simbólica la esperanza. La ley de banca de emergencia tenía como función estabilizar y restaurar la fe en el sistema bancario. A través de la emergencia, a través de la introducción al Seguro Federal de Depósitos. En tanto, a la Administración Federal de Ayuda de Emergencia ofreció apoyo a los pobres. Se brindó trabajo a quienes se inscribieron en el Cuerpo Civil de Conservación. La ley préstamo para los propietarios de casas promovió e impulsó el sector de la construcción y brindó apoyo a las personas que no lograron hacer frente a la hipoteca de su vivienda. La ley de la reactivación de la industria nacional estabilizó los precios de los productos industriales y aumentó las condiciones de trabajo de los obreros. La Gran Depresión dio fin debido a eventos que estuvieron fuera del alcance del presidente. Y para finalizar, en 1934, el impago dio fin con una acción de default parcial de la deuda americana llamada los bonos de la libertad. Los bonos de la libertad fueron unos bonos del Tesoro americano, radicados con respaldo de oro durante la Primera Guerra Mundial y de esta manera aguantar los gastos de la guerra. También se presentaron como bonos patrióticos, los cuales significaron el esfuerzo colectivo de los Estados Unidos para triunfar en la guerra. Para finalizar, esas experiencias históricas de gran importancia como los bonos de la libertad nos acercan a la realidad y nos ponen a pensar sobre un posible impago de la deuda americana. Continuando con la política exterior, podemos dividirla en 3 etapas. La primera etapa, recordando un poco dentro de los antecedentes, Estados Unidos se volvió una nación políticamente aislada. Y fue durante la presidencia de George Washington donde por primera vez se estableció una política de aislacionismo y neutralidad con relación a los asuntos de otras naciones. Defendió la idea de que Estados Unidos debía verse involucrado dentro de las disputas entre las potencias del continente para no padecer los estragos de sus guerras. Y esto se ve dentro, como ya lo mencionaron, en la doctrina de Monroe. El distanciamiento con Europa sería un gran error por no realizar los fines y motivos de las naciones del continente europeo y el orden internacional, ya que en dado caso de que Alemania conquistara Europa, seguirá América y en consecuencia los Estados Unidos. Esto nos da a la segunda etapa. Antes de entrar a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se mantuvo en una postura de neutralidad, como lo mencionamos, animando a su nación a no implicarse ni emocional ni ideológicamente dentro de ella. Pero esto cambia con 2 sucesos. El primer suceso fueron los ataques a Alemania al hundimiento de barcos de transatlántico inglés el 2 de abril de 1917, haciendo que se rompiera esta postura, y el conocido telegrama Zimmermann sobre la comunicación diplomática secreta que tenía Alemania y México, el cual fue interceptado y descodificado por Reino Unido. Pero esto hizo enojar muchísimo a los estadounidenses, haciendo que el 6 de abril se declarara de manera oficial la guerra a Alemania. Posteriormente, Estados Unidos entró a la guerra demostrando su poder y ayudando a dar la victoria a la Triple Entente, y después volviendo a su distanciamiento con Europa. Esto nos lleva a finales de octubre de 1917, donde el presidente Wilson anhelaba paz y tranquilidad, protegido por una autoridad internacional. Es entonces que surge el Tratado de Paz de Versalles, el cual le puso fin a la Primera Guerra. Después, en enero de 1918, Wilson procedió por su cuenta proponiendo metas de guerra a su nación frente a una junta en el Congreso, presentando los famosos 14 puntos divididos en 2 partes y donde 8 fueron obligatorios, y dentro de los cuales estaba el más importante, que era la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones deseaba ser una comunidad para remediar cualquier tipo de conflicto en el futuro, pero como era de esperarse, naturalmente,
Las naciones europeas rechazaron esta propuesta por carecer de garantías y donde incluso tiempo después el mismo Congreso de Estados Unidos, el 19 de noviembre de 1919 y nuevamente el 19 de marzo de 1920, se rechazó la Sociedad de Naciones y donde también permanecía renuente a firmar cualquier tipo de alianza y no estaba dispuesto a obedecer resoluciones externas, lo cual pasaría si se creaba este organismo. Fue entonces cuando el senador Philander Sinax de Pensilvania presentó una resolución al día siguiente y la cual fue aprobada por el Senado a finales de abril. Fue durante los últimos días de junio que la Cámara y el Senado reconciliaron sus diferencias, dando como resultado el 1 de julio la aprobación de la resolución por parte del Congreso Conjunto de Knox-Potter, concluyendo oficialmente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, la política exterior de Estados Unidos durante 1920 y 1932 estuvo centrada en un problema de deudas de guerra, las reparticiones exigidas a Alemania y los esfuerzos de Estados Unidos por obtener una cooperación mundial que asegurara un bienestar mundial. Las naciones socias en la Primera Guerra Mundial habían contraído fuertes deudas con Estados Unidos y este empeoró dada la imposibilidad de poder pagarlas. Fue entonces que el Congreso de Estados Unidos diseñó una comisión particular para comerciar estas deudas que quedaron de manera considerablemente reducidas. Y así se le llama al proyecto que Charles Dawes propuso para disminuir las cantidades que Alemania se vería forzada a garantizar a los vencedores, especialmente a Francia, en concepto de reparaciones de guerra. Contemplaba la adaptabilidad de los pagos y más que nada la otorgación de importantes créditos que estimularían la dañada economía alemana. Esto nos lleva a un lapso entre 1920 y 1928, donde hubo una conferencia de gran relevancia para mantener el bienestar mundial y donde se promovía una política de limitación armamentista, por lo que aun cuando Estados Unidos se rehusó a ingresar a la Sociedad de Naciones en 1920, colaboró a lo largo de los próximos 12 años en esta para sus esfuerzos para tener una tranquilidad mundial persistente. La primera fue la Conferencia de Washington en 1921, la cual fue celebrada el 12 de noviembre de 1921 y hasta el 6 de febrero de 1922, la cual fue una de las más importantes debido a que durante este periodo de entreguerras, con el fin de pretender un desarme entre las potencias, de forma en que no se volviera a crear otra guerra mundial, y fue convocada por Warren G. Harding y Charles Evans Hughes. Asimismo, es importante remarcar un acuerdo muy importante que surgió dentro de la Conferencia de Washington, que fue el Tratado Naval de Washington, dentro del cual se estipulaba el tonelaje de buques, portaaviones, etcétera, de guerra que pudiera disponer cada país firmante, así como las características de los mismos, y el cual fue un intento de las potencias vencedoras de la Gran Guerra de eludir una carrera armamentista entre ellas que llevara a otra batalla o a otra guerra. Luego de esta conferencia está la Conferencia Naval de Ginebra, la cual fue una conferencia similar a la anterior, celebrada para discutir las limitaciones de armas navales, celebrada en Ginebra, Suiza, en 1927. El propósito de la conferencia era extender los límites actuales de la edificación naval que se había concretado en el Tratado Naval de Washington. Y por último, está el más importante, que es el Pacto Varennes-Kellogg, firmado el 27 de agosto de 1928. Este pacto nació como un instrumento bilateral que sería firmado entre Estados Unidos y Francia, donde ambas naciones renunciaron al uso de la guerra en sus relaciones. Este pacto se remonta a las relaciones tan difíciles que se desarrollaron entre estos países luego de la guerra, donde Francia se vio perjudicada al momento de que Estados Unidos le cobrara lo de la guerra y el escaso tonelaje asignado a su flota dentro de la Conferencia Naval de Washington, como una forma de acercar sus posiciones entre naciones, y se surgió a celebrar este tratado que descartaría la guerra entre ellas. Ante esto, Estados Unidos manifestó su necesidad de ampliar el tratado y que pudiera ser firmado también por otras naciones, y finalmente este tratado estaría abierto para la firma de cualquier país en el mundo sin ningún plazo. Fue entonces que el 27 de agosto de 1928 el Pacto Kellogg fue firmado por representantes de 15 naciones. Sin embargo, hubo una falta de sanciones y estipulaciones para las naciones que violaran el tratado, o la falta de medios para hacer que las naciones cumplieran, o la falta de precisión con respecto a la defensa propia o cuestiones similares. Por lo que no pasó mucho tiempo que había acabado la Primera Guerra Mundial, cuando explotó la Segunda, y Estados Unidos volvió a cometer el mismo error de ignorar lo que pasaba dentro del sistema internacional. Alemania creció de forma exorbitante, igual que Japón, igual que Rusia, y donde se hacía presente una nueva amenaza y la cual generaba un riesgo para toda Europa, para después expandirse obviamente al continente americano. Esto nos lleva a nuestra tercera etapa.
Continuando justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba suponiendo exactamente lo mismo que la primera, decidiendo no participar. En ese momento, la política exterior estadounidense se centró en aumentar el comercio exterior, en especial con Sudamérica, y solucionar los problemas creados por la guerra entre China y Japón, con la construcción en 1934 de bancos de exportación e importación, por medio de los cuales el régimen concedió préstamos a organizaciones para que incrementaran sus ventas en territorios extranjeros, lo cual favoreció la extensión del negocio exterior. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo en septiembre de 1939, el apoyo estadounidense a las naciones que hacían frente ante la agresión fascista se logró, y a finales de 1939 el Congreso levantó en cierta parte el embargo de armas impuesto por las leyes de neutralidad, y Francia y Gran Bretaña pudieron a partir de aquel instante obtener material estadounidense. Esto nos lleva a 1940, donde el Congreso autorizó préstamos a las naciones sudamericanas para objetivos defensivos. El presupuesto de custodia incrementó notablemente para edificar una enorme y poderosa flota capaz de hacerle frente exitosamente a cualquier viable unión de las flotas enemigas. Y aunque parecía bastante difícil que los Estados Unidos entraran a la guerra, llegó el ataque a la bahía de Pearl Harbor en diciembre de 1921, donde Japón atacó por sorpresa una flota naval de los Estados Unidos en Hawái, y fue lo que se necesitó para que entraran a la guerra. Después hablaremos de diversas conferencias de gran relevancia para Estados Unidos que cambiaron y guiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, con las que prácticamente acabó, iniciando por la Estrategia de Casablanca, celebrada entre el 12 y el 24 de enero de 1943 para abordar los nuevos rumbos que tomaría la política bélica, su política bélica en adelante, y el primordial objetivo de la Junta era conceptualizar los siguientes fines militares, tales como la elección de reclamar una rendición incondicional a cada una de las potencias del eje, que eran Japón, Alemania e Italia, y esto dio paso a sus esfuerzos diplomáticos y a otra serie de conferencias entre Churchill, Stalin y Roosevelt, donde tomaron medidas de actuación militar y una rendición incondicional de las potencias del eje, como fue la Conferencia del Cairo en 1943, donde se planteó el desarrollo de la guerra contra Japón. De ahí pasamos a la Conferencia de Teherán en 1943, donde formularon los planes de un ataque de grupos sobre Alemania, y además se habló sobre un viable acceso a la Alianza Soviética en la Guerra del Pacífico. De ahí está la Conferencia de Yalta, la cual fue celebrada en 1945, y donde el objetivo de la cumbre fue coordinar los planes de guerra de los aliados en un momento en el que las operaciones contra las potencias del eje se habían centrado en una etapa decisiva. Otras reuniones establecieron la base para, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas y otras formas de cooperación mundial tras la guerra, como fue la conferencia que ya mencioné de Bretton Woods. Finalmente, la última conferencia fue el Plan Manhattan, que fue un proyecto secreto sobre la bomba atómica, y fue el presidente Harry S. Truman, la cual explicaremos más adelante. Para terminar esta guerra, se logró la creación de la ONU, que fue cuando ya acabó, la cual comenzó a existir de manera oficial el 24 de octubre en 1945. La iniciativa fue generar esta organización de estados para eludir que nuevos conflictos nuevos se produjeran, o sea, armados, en los años siguientes, luego de haber asistido a la guerra más destructiva del año. Y dentro de los artículos se establecen los fundamentos de esta creación a nivel internacional, como el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, desarrollar relaciones amistosas entre naciones y una base del respeto por la igualdad de los derechos. Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra representó un esfuerzo económico, político incansable. Fue una guerra europea en un inicio con Alemania, Reino Unido, Italia y la URSS como principales participantes. Y fuera del continente europeo encontramos a Estados Unidos y Japón. Fue una contienda a la que se destinaron recursos nacionales mayores a los de la primera, 1939. La Segunda Guerra Mundial detona en este año y el presidente Roosevelt declara que Estados Unidos mantendría un papel neutral ante ella, pero también por medio de ayudas y trabas beneficia a unos países y perjudica a otros. Estados Unidos durante este año estaba manejando el Neutral Act, que es una ley que modifica más que nada sus relaciones comerciales con los países participantes en cualquier guerra o conflicto bélico, y con el fracaso de Polonia en 1939 se da una modificación bajo el principio de cash and carry, en la cual estipulaba que cualquier país que quisiera adquirir armamento procedente de Estados Unidos podía hacerlo con la única condición que lo adquirido sea pagado inmediatamente y que sea transportado por el comprador. Migración. En este año las minorías que venían escapando
de Europa empezaron a migrar a todo el mundo y Estados Unidos se convirtió en un país, o sea, se veía como un país más próspero. Entonces no solo iban en busca de paz o de no ser perseguidos por sus creencias y sus orígenes, sino que también podían tener un nivel de vida mejor y podían desempeñarse en lo que ellos quisieran sin que nadie les dijera que no por sus creencias. 1941. En el año de 1941, unos bombarderos japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor y este es el motivo oficial de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, el objetivo de Japón era advertirle a Estados Unidos que no debía entrometerse en sus operaciones en Oceanía, cosa que resultó peor, pues solo consiguió tener un efecto contrario al de su objetivo. Este ataque fue realizado en la modalidad de factor sorpresa, operación que se realizó en 2 oleadas, ambas con el mismo objetivo de destrucción, los barcos anclados en el puerto, la base naval como tal, vías de comunicación y cualquier tipo de equipo de contraataque que pudiera utilizar Estados Unidos justo en ese momento. También fueron atacados los portaaviones, sin embargo, esta no tuvo éxito porque los 2 portaaviones del Pacífico estaban intactos. Para ese momento, Estados Unidos solamente tenía como prioridad atender a sus heridos y apagar los focos de incendio producidos durante el ataque. Sin embargo, no tardó mucho en contestar oficialmente a esta intromisión japonesa. También en ese año, Japón contaba con una flota marina y aérea mucho mayor que la de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos decidió entrar en la industria armamentista y en muy poco tiempo pudo producir enormes cantidades de barcos, aviones y armas para su utilización durante el conflicto. El programa Bracero. El programa Bracero fue un programa creado por el gobierno de los Estados Unidos, dirigido a los trabajadores mexicanos que por medios legales quisieran ingresar a trabajar en los cultivos mientras duraba la guerra, ya que como su población estaba encargada o bien en la industria del armamento o en los frentes de guerra, sus campos que habían quedado descuidados y no podía sostener más esta situación. Sin embargo, no solo fue impulsado el programa Bracero como reactivación de la mano de obra en Estados Unidos. Las mujeres jugaron un papel importante en la industria, incluso se crearon campañas publicitarias para animar a las mujeres a trabajar en las industrias, pues en estas campañas se mostraba una mujer muy trabajadora, pero sin perder ese lado femenino. Se hace una representación más fuerte, segura de sí misma, mujeres muy patriotas y como un papel importante para poder ganar la guerra. De esta manera se modifica rápidamente el ideal de mujer y un ejemplo muy famoso es la imagen de Rosy la remachadora. En 1942, en el mes de mayo, las tropas japonesas irrumpen en Filipinas, sometiendo alrededor de 11.500 estadounidenses y filipinos. Esto crea nerviosismo dentro de Estados Unidos y deciden que los japoneses residentes en Estados Unidos sean obligados a quedarse en campos de concentración ubicados en Arkansas. Este movimiento desencadenó un odio racial hacia esta minoría y hasta el gobernador en ese momento de Idaho, Chase Clark, dijo tiempo después, y cito, los japoneses viven como ratas, se crían como ratas y actúan como ratas. Aquí no los queremos. Criptógrafos, inteligencia y ventaja de los aliados. Los criptógrafos estadounidenses eran expertos en el que conocían muy bien en cómo descifrar las claves japonesas. Así que gracias a ellos, los aliados conocían el posicionamiento de las tropas japonesas y así el 8 de mayo de 1942 la amenaza japonesa hacia Australia fue detenida en la batalla del Mar del Coral y en junio una flota que navegaba en dirección a Hawái fue detenida en la batalla de Midway. Invasión de las islas del Pacífico. Los 3 años siguientes fueron decisivos para Estados Unidos, ya que este decidió invadir de a poco las islas del Pacífico para poder ir ganando terreno ante las tropas japonesas. Y un ejemplo muy importante de esto fue la ocupación de la isla de Okinawa en 1945, donde es un lugar desde donde se lanzaron bombarderos B-29, lanzaron devastadores ataques contra ciudades japonesas importantes. En 1943 tenemos la batalla de Atú y esta fue la primera batalla librada dentro del territorio estadounidense en condiciones climáticas extremas, un clima ártico, y por estas mismas condiciones la batalla solamente duró 2 semanas. La batalla de Kolombangara fue un conflicto armado en la Guerra del Pacífico en las islas de Solomon en julio de este mismo año. La batalla de Komandorsky. Y lo interesante de esta batalla naval superficial es que por lo remoto y difícil del territorio, no hubo una intervención submarina ni aérea, solo hubo enfrentamientos de clásicos movimientos a cañón.
1944 tenemos la Operación Overlord, que es el nombre que recibe la batalla de Normandía. El primer objetivo de esta batalla era liberar a los países de Europa Occidental que habían sido ocupados por la Alemania nazi, y su día D es el 6 de junio de 1944. Dentro de eso tenemos la Operación Neptuno, y fue el nombre que recibió la llegada de los aliados a las costas, una llegada muy fuerte y segura, ya que el objetivo fue la búsqueda de una ocupación mayor a la de sus enemigos. La Operación Point Blank representaba cuando los aliados mandan a bombardear o a destruir fábricas de aeronaves, armas y todo lo que necesitaban para la guerra. También destruyen vías de comunicación como carreteras, vías férreas y cualquier medio de llegada por tierra. La Operación Fortitude, esta estaba dividida en dos objetivos. El primero era engañar a la inteligencia nazi por medio de anunciamientos falsos del lugar de ataque, y el segundo era sobre la llegada de los aliados, que sería, según esto, en el paso de Calais. La Batalla de las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944, la Batalla de las Ardenas, denominada como la batalla más importante para el ejército de los Estados Unidos. Para este momento, las tropas americanas ya habían entrado en Alemania, y en esta guerra se buscaba un debilitamiento del ejército alemán, así como su empuje, y uno de los objetivos más importantes era contenerlo, controlarlo y de esta forma derrotarlo. Con antecedente a esta batalla tenemos la batalla de Jorgen, donde los aliados habían sido derrotados por las fuerzas nazis, y estas se confiaron. En 1945, el presidente Harry Truman ordenó usar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y el 6 y 9 de agosto correspondientemente, y con la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945. Ese ataque ocasionó la muerte de alrededor de 200,000 civiles. Ambas bombas fueron creadas durante el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan se trata de un proyecto ultrasecreto creado durante la Segunda Guerra Mundial, y en este proyecto se llevaba a cabo la investigación y producción de las primeras armas nucleares. Estaba encabezado por los Estados Unidos de América y recibía el apoyo y ayuda de países como Canadá y Reino Unido. Uno de los lugares más importantes de este fue el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ubicado en Nuevo México. La primera explosión realizada por el gobierno americano y la primera detonación de su tipo en la historia fue en la prueba Trinity. Dicha prueba fue realizada el 16 de julio de 1945, realizada en una zona remota en el desierto Jornada del Muerto por San Antonio, Nuevo México. Bueno, podemos concluir y destacar el reconocimiento de impacto en relación a cada uno de los sucesos que se acaban de hablar. En relación a Estados Unidos, forman parte de las bases de lo que hoy constituye a una de las potencias más fuertes e influyentes en el mundo, y podemos destacar su importancia no solo dentro del sistema internacional actual, sino de la política, así como su aporte al mundo, y que de ser diferente su historia y su proceso dentro de las relaciones internacionales, nada de lo que es Estados Unidos sería posible al día de hoy, y agradecemos mucho su atención.